Perú ha tenido 6 presidentes en los últimos 6 años. Dina Boluarte asumió el cargo en diciembre pasado, luego de que el Congreso de ese país aprobara una moción de vacancia en contra del expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de rebelión, del cual está siendo procesado. La salida de Castillo desató protestas que piden convocar elecciones, el cierre del Congreso, demandas que siguen todavía vigentes. Para analizar la crisis política que atraviesa Perú, el mandato de Boluarte, está con nosotros Paula Tábara. Paula Tábara Pineda es politóloga y profesora de la Universidad Católica de Perú. Gracias, Paula, por estar con nosotros. Bueno, hay que decir, uno de los países, ya lo vamos a ver en un momentito más, pero que más expresidentes es un récord en todo el mundo, que más expresidentes están siendo procesados, unos en prisión, otros fuera, incluida la presidenta que está siendo procesada por las protestas. Una situación complicada que también hará pensar que algo pasa en el marco constitucional del Perú que tal vez hace frágil la figura del mandatario. Lo que ha ocurrido, Mario, en estos años es que el equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, que tenían algunos mecanismos constitucionales, se ha perdido. Se abrió la puerta a las vacancias presidenciales ya desde el gobierno de Martín Vizcarra y a los cierres del Congreso, y eso llevó a una tensión permanente entre Ejecutivo y Legislativo, que ha permitido que además el Legislativo vaya teniendo, mediante votos y reformas constitucionales, cada vez más poder que obligan un poco a amarrar la relación entre el presidente y el Congreso, que es lo que vemos ahora mismo. Los presidentes que no estuvieron cercanos al legislativo se encontraron con muchas más trabas y ahora mismo hay una convivencia bastante clara entre la presidenta Boluarte y un parlamento que lo que buscan en ambos casos es permanecer el mayor tiempo posible en el poder. Esto además de que no hay, digamos, grandes bloques parlamentarios, se ha pulverizado, digamos, el voto de los peruanos en distintas propuestas que hace difícil, muy difícil los acuerdos políticos. Paula. En realidad, cuando pensamos en esa atomización, pensamos en partidos políticos, pero en nuestro caso ya estamos hablando de votos y grupos al interior del Parlamento, más allá de los partidos, que tienen objetivos en específico como permanecer en el poder, hacer reformas políticas que les permitan controlar los organismos electorales, efectivamente dejando de lado la representación de la ciudadanía, pero sí organizándose ellos alrededor de un conjunto de intereses de permanencia en el poder y control de instituciones que al final benefician a sus partidos, pero claramente no a los ciudadanos y ciudadanas que votaron por estos partidos. El Congreso en el país en este momento tiene un 90% de desaprobación. La salida de Pedro Castillo, pues para muchos debía conllevar la renuncia del gobierno, incluida la actual mandataria, que sería un proceso corto, pero ella ha dicho que no tiene los instrumentos legales, constitucionales, para llamar a elecciones. ¿Estaría en sus manos esta posibilidad? Sí, sí que lo está, porque lo que prevé la Constitución es que si ella renunciase al gobierno, entraría un gobierno inmediato de la presidencia del Congreso, pero con el objetivo específico de convocar a nuevas elecciones. Es decir, aunque ella no haya logrado mecanismos de adelanto de elecciones mediante proyectos de ley o mediante el acuerdo con el Congreso, su renuncia llevaría en el inmediato a una convocatoria de elecciones, que es lo que la ciudadanía está pidiendo, el adelanto de elecciones, pero además mediante la renuncia de la presidenta Boluarte, entendiendo además este conjunto de situaciones de violaciones a los derechos humanos, de represión y de cooptación del poder que hemos visto en estos meses de gestión, ¿no? Esa es la única salida, digamos, viable en este momento, Paula. Para la crisis, la crisis política, pareciese ser claramente la única salida, la renuncia de la presidenta Boluarte que decante en una convocatoria a nuevas elecciones, que es un llamado, como te digo, de cerca del 80% de la población, según distintas encuestas. Lamentablemente, ni el discurso de la presidenta el día de hoy, ni la actuación del Congreso en estas semanas muestra que vaya a haber esa intención de responder a la demanda ciudadana de nuevas elecciones. La presidenta ha hablado hoy de su gobierno hasta el 2026 y el Congreso va tomando decisiones que apuntan en esa misma Mm. dirección. El tema es, Paula, que si fuera la política matemática, pues estaríamos hablando de otra cosa, pero hablando de matemáticas y política, sea el gobierno que llegue, es prácticamente muy probable estadísticamente que el siguiente presidente tenga que salir y tenga que salir también bajo un proceso judicial. Así ha sido en los últimos, es decir, el 100% de probabilidades prácticamente.
Lamentablemente lo que ocurrió es que tenemos una clase política y un conjunto de liderazgos políticos muy cercanos a organizaciones de corrupción, a actos de corrupción que efectivamente han llevado a que tengamos a todos Mm, nuestros expresidentes electos imputados en distintos cargos o siendo procesados y encarcelados por estos. En el caso de la presidenta Boluarte, es sí, muy probable que cuando actúe su gobierno, ahora o el 2026, también sea procesada, en su caso además en particular por temas de violaciones a los derechos humanos, ¿no? sí. Pero la próxima Y elección de eso un y nuevo está siendo liderazgo, investigada, por supuesto. sí, y la presidencia, la próxima presidencia que tengamos tendrá que ser elegida tratando de tener las mayores cautelas posibles, pero Mm, incluso si no sabemos bien cuáles son los resultados de una posible elección o quiénes podrían ser los liderazgos, en este momento lo único que podría calmar esta tormenta política y esta crisis política es que la ciudadanía sienta que puede volver a elegir. bien. Exactamente. Pues Paula, te agradezco mucho. Paula es profesora de la Universidad Católica de Perú, Paula Tábara Pineda. Gracias.